Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Vamos en esta ocasión a revisar ejercicios sobre el movimiento circular. Así vamos entonces a empezar con el primer ejercicio que menciona lo siguiente. Dice, las aspas de un molino giran con velocidad angular constante. Si dan 90 vueltas por minuto, calcular. En la parte A menciona la velocidad angular en radianes sobre segundo y en la parte B la velocidad lineal de un punto de las aspas que se encuentra a 0,75 metros del centro de giro. Bien, vamos entonces a encontrar en esta ocasión pues la información que conocemos, ¿no? Los datos que nos dan en esta parte, ¿no? Bueno, acá mencionan que las aspas del molino giran con velocidad constante, ¿no? Sí, entonces eso nos indica que aquí tenemos el movimiento angular, el movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces nos mencionan que dan, pues en este caso 90 vueltas, eso sería pues el desplazamiento angular, que sería pues θ igual a 90 vueltas. Y nos mencionan que esas vueltas las gira en un minuto, que sería pues el tiempo de un minuto. Nos piden en la parte A, en las incógnitas, calcular la velocidad angular, pero esto pues en radianes sobre segundo, ¿sí? Y además la velocidad lineal o tangencial en un punto ubicado a 0,75 metros del centro de giro. En este caso nos dan pues un radio de justamente 0,75 metros y nos piden calcular la velocidad lineal en ese punto, ¿sí? Entonces tenemos ese radio para esta velocidad. Bien, bueno, acá en este caso pues para colocar la notación adecuada, pues recuerden que las vueltas se las puede colocar como revoluciones, ¿sí? Y el minuto pues recordemos que vamos a pasarlo pues esto a segundos, y en un minuto recordamos que equivale pues a 60 segundos. Bien, entonces con esto podemos ya empezar con la primera incógnita, que era justamente la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿sí? Bien, entonces en esta parte miren tenemos justamente esta ecuación, ¿no? del movimiento circular uniforme, ¿sí? Que indica pues que θ es igual a omega por tiempo, ¿sí? Desplazamiento angular es igual a velocidad angular y por el tiempo. En este caso la velocidad angular nos queda θ sobre tiempo, ¿no? Desplazamiento angular y dividido entre el tiempo, ¿sí? Ambas cosas las conocemos, miren, ¿no? Claro que en este caso pues el desplazamiento angular se encuentra en revoluciones, y claro, aquí nos pide que encontremos la velocidad angular pero en radianes sobre segundo. Por lo tanto, vamos acá a transformar estas revoluciones en radianes, y para ello pues utilizamos este factor de conversión, ¿no? Que indica entonces que en una revolución tenemos pues 2 pi radianes. Haciendo esta operación vamos acá a cancelar revoluciones y nos va a quedar pues esto en radianes. Y aquí nos queda, miren, la operación de 90 multiplicado por 2 y por pi, que es 3,14. Eso nos da un valor de 565,2, y esto en radianes. Y esto justamente vamos a reemplazarlo aquí en esta parte, ¿sí? En el desplazamiento angular, ¿sí? La siguiente parte pues reemplazamos justamente, y también el tiempo, que sería pues en segundos. Hacemos acá la división y nos queda un valor de 9,42, y miren, ya nos quedó esto en radianes y justamente sobre pues segundo, ¿sí? Y hemos encontrado ya la velocidad angular constante en radianes sobre segundo, ¿sí? Pasemos ahora al literal B, que decía la velocidad lineal o tangencial y para un radio de 0,75 metros. Bien, la ecuación de la velocidad lineal está dada por radio y por la velocidad angular. El radio que nos dan aquí para esta parte de 0,75 metros, y la velocidad angular que ya la calculamos, miren, es de 9,42, ¿sí? Entonces en este caso reemplazamos los valores del radio y de la velocidad angular, que es 0,75 por 9,42. Hacemos esta operación y nos queda acá un valor de 7,07, y eso nos queda pues en metros sobre segundos. Aquí el radian, dado que es adimensional, pues desaparece de esta parte. Así nos queda la velocidad lineal o tangencial de 7,07 y metros sobre segundo. Bien, vamos acá a pasar al siguiente pues ejercicio, que menciona lo siguiente. Dice ahora: un disco de 15 centímetros de radio gira a razón de 33 vueltas cada minuto. Calcula. En la parte A la velocidad angular en radianes sobre segundo, en la parte B la velocidad lineal de un punto de la periferia, y C el número de vueltas que da el disco en 5 minutos. Bien,
empecemos con los datos del problema. Aquí nos dan pues justamente un disco, dice de 15 centímetros de radio. Entonces acá el radio de 15 centímetros. Y nos dicen acá, miren, que gira a razón de 33 vueltas cada minuto. Esto nosotros podemos aquí expresarlo como una velocidad, ¿no? Ya que nos indica que da 33 vueltas por minuto. Y lo podemos colocar de esta manera. Y claro, pues entendemos que las vueltas pues equivale a las revoluciones. Entonces nos queda aquí que la velocidad angular es de 33 revoluciones por minuto, es decir, 33 vueltas da ese disco en un minuto, ¿sí? Y esto pues justamente nos va pues a servir para encontrar las demás variables, ¿sí? Vamos ahora con las incógnitas. En la parte A nos pedía la velocidad angular en radianes sobre segundo. En la parte B dice, nos pide la velocidad lineal o tangencial. Y aquí dicen en un punto de la periferia, es decir, en el extremo del disco sería en este caso, ¿no? Entonces para esto vamos a utilizar el radio del disco. Claro, aquí se encuentra el radio en centímetros, hay que pasarlo pues a metros, y esto lo que hacemos es dividir para 100, ¿sí? 15 entre 100 nos queda un valor de 0,15 metros, es decir, que para la velocidad lineal que nos piden acá, usamos el radio de 0,15 metros, ya que nos piden en un punto que está en la periferia. Bien, en la parte C dice ahora el número de vueltas, que sería pues θ, y esto para un tiempo de 5 minutos. ¿Sí? Entonces vamos en esta parte, justamente ya los datos. Bien, vamos a empezar con la literal A, la velocidad angular en radianes sobre segundo. Y miren, para ello pues vamos a partir justamente de la velocidad angular que tenemos como dato, solo que esta velocidad se encuentra en revoluciones y sobre minuto, ¿sí? En este caso pues lo único que hay que hacer acá es transformar esa velocidad que está en revoluciones por minuto, pasarla a radianes sobre segundo. Y para ello en este caso conviene pasar primero las revoluciones a radianes y los minutos pues a segundos, ¿sí? Y para ello se hace pues el siguiente proceso. Miren, vamos aquí a colocar una expresión que nos permita pues transformar revolución a radian, y sería pues esta expresión que indica que una revolución equivale a 2 pi radianes. Con esto pasamos de revolución a radian. Y ahora el minuto, recuerden acá entonces que un minuto equivale pues a 60 segundos, y con esta expresión vamos a pasar de minutos pues a segundos. Y aquí pues vamos a cancelar las unidades. Revolución con revolución pues se cancelan, minuto pues con minuto también se cancela, y nos va a quedar esto en radianes y sobre segundo, ¿sí? Ya que nos queda la operación, miren, de 33 multiplicado por 2 y por 3,14, y eso dividimos para 60 y nos queda pues un valor de 3,45. Recuerden, 33 multiplicado por 2 por pi, que es 3,14, y todo eso dividimos para 60. Nos da pues 3,45 y nos queda, miren, esto ya en radianes y acá pues sobre segundo, ¿sí? Que es lo que nos pide en este literal, que expresemos la velocidad angular. Bien, vamos a colocar acá justamente pues ese dato que ya, esta incógnita que ya la encontramos, que es la velocidad angular. Bien, vamos ahora con la incógnita pues B, que decía la velocidad lineal para el radio de 0,15 metros. Planteamos acá la ecuación, recuerden, era radio por velocidad angular. Vamos acá a colocar entonces el radio de 0,15, y claro, en este caso ocupamos la velocidad angular dada en radianes sobre segundo, ¿sí? Y pues aquí nos queda la multiplicación de 0,15 por 3,45, que sería pues un valor de 0,52, y nos queda pues metros y sobre segundo. Y así hemos encontrado la velocidad lineal pues de ese disco. Si lo ubicamos acá, en la segunda incógnita que hemos encontrado, y pasemos ahora a la incógnita pues C, que decía pues justamente el número de vueltas que da el disco en 5 minutos. Y aquí utilizamos la ecuación del movimiento circular uniforme, que dice que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular y por el tiempo. Bien, entonces acá vamos a reemplazar justamente, ¿no?, la velocidad angular y el tiempo. Miren, aquí el tiempo nos da pues en minutos, ¿no? Por lo tanto, en este caso nos conviene pues reemplazar aquí la velocidad, que se encuentra aquí dada en revoluciones por minuto, para que sea pues más fácil los cálculos. Entonces, en el siguiente paso, miren, hemos reemplazado la velocidad de 33 revoluciones por minuto, y esto por los 5 minutos que me piden, que hemos colocado acá. Miren.
Eso aquí me va a permitir, miren, cancelar minutos con minutos. Nos queda la multiplicación de 33 y por 5, que sería pues un valor de 165. Y nos queda pues ya esto únicamente en revoluciones. Y recuerden que revoluciones pues equivale a vueltas. Por lo tanto aquí concluimos que el disco en 5 minutos da 165 vueltas. Por lo cual hemos encontrado ya pues la incógnita C de este segundo ejercicio. ¿Sí? Pasemos ahora al último ejercicio, que menciona lo siguiente. Dice, miren, una rueda de 40 centímetros de radio gira a 42 RPM. Calcula en la parte A la velocidad angular en radianes sobre segundo, en la parte B la aceleración normal de un punto de la periferia y C el número de vueltas que da la rueda en 4 minutos. Bien, empecemos acá también con los datos del problema. Nos dan también aquí en este caso pues el radio de esta rueda, que son 40 centímetros. Nos dan acá pues la velocidad angular, que es justamente RPM, dice acá. Sería entonces omega igual a 42 RPM. Bien. Y ahora pues recordemos que pues RPM es la abreviatura de revoluciones o vueltas por minuto. Es decir, que esta rueda en un minuto da pues 42 revoluciones o vueltas, ¿no? Vamos acá con las incógnitas. En la parte A nos pide nuevamente la velocidad angular en radianes sobre segundo. En la parte B, miren, nos pide la aceleración normal, o también conocida como aceleración centrípeta. Y nos pide pues en un punto de la periferia, es decir que para eso vamos a utilizar el radio que se encuentra acá, pero claro, este radio pues está en centímetros. ¿Recuerdan cómo se pasaba centímetro a metro? Bueno, se divide pues esto entre 100 y nos queda un valor de 0,4 metros. Entonces nos pide esta aceleración centrípeta o normal para un radio de 0,4 metros. Y en la parte C nos dice ahora la cantidad de vueltas que da, es decir, teta, y para un tiempo ahora de 4 minutos. Bien, entonces con estos datos vamos entonces a empezar con la primera pues variable, que es la velocidad angular, pero en radianes sobre segundo. Notemos que aquí, igual que el anterior ejercicio, podemos aquí usar la velocidad que está en revoluciones por minuto, ¿sí? Y esto pasarlo a radianes sobre segundo. Recuerden, para pasar revolución a radian nos quedaría pues de esta forma. Una revolución equivale a 2 pi radianes. Y para pasar de minuto a segundo nos queda entonces que un minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos revolución con la revolución, minuto con minuto. Y aquí nos queda la multiplicación ahora de 42 multiplicado por 2 y por 3,14, y todo eso dividimos para 60. Nos queda un valor de 4,40 y eso pues en radianes y sobre segundo. Así hemos transformado de RPM a radianes sobre segundo. Colocamos la incógnita en esta parte y pasemos ahora a la parte B. Nos pedía pues la aceleración normal para un radio de 0,4 metros. Vamos acá pues a plantear la ecuación de la aceleración normal, que es igual a el radio y multiplicado la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Ambas cosas las conocemos. Bien, entonces el radio de 0,4 metros que nos piden, y por la velocidad angular, recuerden, siempre aquí reemplazamos en radianes sobre segundo y eso pues al cuadrado. ¿Sí? Empezamos haciendo pues este 4,40 al cuadrado. ¿Sí? Nos queda entonces aquí 0,4 que baja pues tal cual, y 4,40 nos queda un valor de 19,36, y claro, el cuadrado le afecta tanto a la cantidad como a las unidades. Entonces nos queda aquí radian cuadrado y sobre segundo cuadrado, y aquí finalmente multiplicamos 0,4 por 19,36, nos queda pues un valor de 7,74, y nos queda esto en metro, que sería pues acá medio metro, y sobre segundos al cuadrado. Y en este caso pues el radian, recordemos, como unidad adimensional, pues simplemente desaparece, ¿no? Y nos queda esta velocidad en metros y sobre segundo al cuadrado. Tenemos ya la aceleración normal o centrípeta de esta rueda. Y finalmente pasemos al literal C, que pedía la cantidad o el número de vueltas que da la rueda para 4 minutos. Entonces aquí planteamos la ecuación. Y aquí para esta parte recordemos que reemplazamos la velocidad angular pues en revoluciones por minuto, y el tiempo, bueno, o porque el tiempo se encuentra pues aquí en minutos. Va a ser más fácil pues cancelar esas unidades.
¿sí? Entonces aquí colocamos, miren, la velocidad de 42 revoluciones por minuto y esto por 4 minutos. Y aquí nos permite cancelar minuto y con minuto. Y nos queda la multiplicación de 42 por 4, que sería un valor de 168 y nos queda pues en revoluciones o simplemente pues vueltas. Con lo cual vemos que esta rueda en 4 minutos gira 168 vueltas. Y así hemos encontrado pues este literal C de este pues ejercicio que nos han planteado en esta ocasión. Bien, así hemos resuelto pues estos 3 ejercicios sobre movimiento circular uniforme. Bueno, si les sirvió el video, pues le dan like, pueden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y nos veremos en el siguiente video.